Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Sé que hay muchas caras que son conocidas de la casa, aunque no tenemos la suerte de contarles entre los ojos, aunque también tenemos a vicepresidente José Luis Casas, por ahí tenemos a Vicente, en fin, los demás creo que ya ninguno son socios, pero sí tenemos la puerta abierta para todo lo que se quiera hacer, ¿eh? Bien, lo primero quiero presentar sus excusas y el saludo, un abrazo de nuestro presidente al conferenciante, porque no puede estar hoy aquí, lo lamenta mucho. Saludo que, unido al mío o el mío al suyo, va para todas las personas que están aquí, que sé que, como ya la conocen, se sienten en su casa, y el que sea más, que esté por primera vez, que empiece a sentirse en su casa, porque el Centro Asturiano es una casa abierta, es la casa de cana de Asturias en el mundo entero. Y es una casa que está dispuesta a recibir a todas las personas de bien. Una casa muy preocupada por la cultura. Y de hecho, pues hoy vamos a tener una muestra, pero de estas muestras hay muchas. Tenemos lunes musicales, martes de la poesía, por aquí hay personas, hay poetas, rapsodas, aquí tenemos de todo. Y bueno, pues luego los miércoles, además de conferencias, pues también tenemos otro tipo de actos. Tenemos un magnífico grupo de teatro, otro magnífico grupo de baile asturiano, de bailes típicos regionales, el coro, en fin. Es una casa rica, no en dinero, pero sí en otras cosas. Y bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar con un conferenciante de lujo. Lo primero, contar con una gran persona, porque el señor Rey, don José Rey Suárez, lo primero que es una gran persona. Y luego es un buen conferenciante que desmenuza hasta el máximo al fondo, no deja rincón sin escudriñar, para que en la conferencia no quede nada oculto. Entonces voy a hablar poco porque luego va a necesitar el tiempo y yo sí quiero que vayan a dormir a casa y él seguro que también lo quiere. Hoy nos va a hablar de Ramón de Campoamor, el que era conocido como el filósofo de Navia. Ramón de Campoamor fue el tercer presidente de esta casa. El primero había sido José Herrera, José Posada, y él fue el tercero, pero en 4 años que estuvo hizo una labor muy importante, muy importante. O sea, no perdió el tiempo. Era un hombre, desde luego, de una gran cultura, pero muy asturiano, muy dedicado a Asturias. Y bueno, seguro que luego el conferenciante no quiero pisar el terreno porque, aunque no se lo voy a pisar, es tan extenso todo lo que tiene que, por mucho que yo quiera decir, no me voy a pisar el terreno. Entonces sí voy a dejar que él nos ilustre, nos informe, pero no quiero dejar sin decir que hoy el señor Rey está aquí por respeto a las personas que tiene convocadas, pero su ánimo no es para estar hoy aquí. Ayer enterraron a un hermano suyo en Oviedo y él pues está afectado, muy afectado, pero ha hecho de tripas corazón, como se suele decir, y aquí está como si nada hubiese pasado, pero eso es por fuera, por dentro es otra cosa. No obstante, estoy seguro que nos va a ofrecer una bonita conferencia. Y nada más, no le robo más tiempo. Señor Rey, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias, mi buen amigo, gracias por los elogios, no tan merecidos, pero que sin embargo tu voluntad está siempre a prueba de bomba. Por lo tanto, estoy súper agradecido y comparto esas palabras de lo que significa, por supuesto, el Centro Asturiano. Yo las conferencias, ahora lo van a ver ustedes, las doy siempre de pie, así que desde aquí les voy a hablar ya desde este mismo instante. Y repito, muchísimas gracias, Andrés, por tu amistad,
por tu cariño, por tu afectividad en general y por tus buenos haceres en esta casa de Asturias, que lo lleváis magníficamente bien, como luego he de comentarlo, como os merecéis. Es un honor contar con tu amistad. Muchas gracias, querido. Pues bien, muy buenas tardes, queridos amigos, todos, señoras y señores. No somos muchos, es verdad. A mí me gustaría ver este salón lleno como ha ocurrido en otras ocasiones, pero quizás no hayamos sabido elegir el mejor momento, dado que el verano está ahí, hace calor, la gente ya se va y por lo tanto esto ha dificultado el que haya concurrido más gente, que a todos nos hubiera gustado. Pero estamos aquí los mejores, como se suele decir, los de verdad, los amigos, los buenos. Así que vamos a comenzar. Efectivamente, como ya ha dicho el señor presidente, la conferencia de hoy la he titulado El filósofo de Navia, Ramón de Campo Amor. Ramón de Campo Amor nace en Navia, Asturias, el día 24 de septiembre de 1817, villa preciosa de aproximadamente 9.000 habitantes. Hijo de un rico labrador, Miguel Pérez Campo Amor, y de Manuela Campo Osorio. Mujer hacendada. Crecería el niño bajo los atentos cuidados de su tía materna, soltera y de holgada economía, responsabilizándose al mismo tiempo de la formación del pequeño y de manera especial después del fallecimiento de su padre, cuando aún el niño no había cumplido los 4 años de edad. El pequeño pasaría su infancia en el Palacio Campo Osorio de Piñera, propiedad de la familia materna, siendo esmeradamente educado de acuerdo con el alto rango de dicha familia y costumbres de la época. Sin embargo, el clero habría ejercido tal influencia en él que en lo relativo al catolicismo le quedaría, dice el mismo Ramón, un amargo recuerdo, peso que le angustiaba y le privaba de un sereno bienestar y descanso. Él relataría de mayor y en diferentes ocasiones algunos de los castigos y miedos, pavorosos miedos, especialmente en lo relativo al infierno. Pero no es mi intención profundizar en aquello que es perfectamente conocido y que se ha debido a las firmes tradiciones que se creyeran generalmente normales en aquella ocasión, en aquellos tiempos que se vivían. Bienvenidos. Quiero anticipar que cuando yo lea algún poema de Ramón de Campo Amor, con toda claridad diré que son los de Campo Amor. Cuando no diga nada es que son versos míos, con los cuales a veces aprovecho para hablar entre línea y línea en algunos de los descansos o al final de algún, digamos, de algún texto. Infierno de los desvelos, corazón atormentado, cuando al quedarse dormido fantasmas viera a su lado un sinfín de ogros en fila y él tembloroso, agitado. Pero a pesar de lo dicho, y al margen de sus quejas posteriores, la formación religiosa de Campo Amor habría sido buena o muy buena, y de manera reiterada el poeta cantaría sus excelencias, considerándose además un fiel creyente y asiduo practicante. Es decir, que a pesar de los miedos habidos cuando era un niño, todavía por lo que le habían enseñado y en la forma y manera de transmitírselo al niño, lo pasó muy mal, pero sin embargo él ha tenido una magnífica formación religiosa. Pero a pesar de lo dicho y al margen de sus quejas posteriores, la formación religiosa de Campo Amor
habría sido buena o muy buena, como ya he dicho, y de manera reiterada el poeta cantaría sus excelencias, considerándose, además, un fiel creyente y asiduo practicante. Y ya paso a comentarles, señoras y señores, lo que fueron los estudios superiores de Campoamor. No hace falta decir cuáles han sido los premios, pues ya se les supone su enseñanza primaria, su bachillerato, por supuesto. Filosofía en Santiago de Compostela, lógica y matemáticas en Madrid. Y también conviene recordar que con 18 años se traslada a Torrejón de Ardoz, con la intención de ingresar en la Compañía de Jesús, resultando ser un error tal pretensión, pues tan débil se le supone su vocación, que hubo de desistir a la idea de tomar los hábitos, aun siendo profundamente creyente. Pero ante semejante decisión no basta con ser creyente, sino tener verdadera vocación y profundo convencimiento. Entrar en un convento es una cosa muy seria. Cuando se dice, cuando se promete, vengo aquí, a quedarme aquí y ya a estar con Dios hasta la muerte. Eso es muy serio. Y eso es lo que no ha podido resistir Ramón de Campoamor. Es decir, le faltaba ese empuje, esa vocación. Cuando deja el convento, su familia le anima para que se matricule en la Facultad de Medicina, en Madrid. Él asume la petición familiar, pero pronto se daría cuenta de que aquello también habría sido un error vocacional. Asco y náuseas le producirían los cadáveres, comentaba don Ramón. Y yo suelo llamarle don Ramón. Más adelante ya veremos por qué yo le llamo tanto don Ramón, porque lo veo un poco como profesor. Asco y náuseas al recordarlo, noches en vela, desilusión, inciertos y tristes despertares, arrítmico y lento el corazón. Pero desde la propia perspectiva y aconsejado por algunos profesores de medicina, ya no duda en continuar seriamente por la senda de las letras, firme y decidido, sin fisuras o dudas que posteriormente le pudieran disuadir de lo que ya comenzaría a perfilarse en él como una brillante carrera literaria, maravilloso sueño por el que estaba dispuesto a luchar sin detenerse un instante. A los 20 años publica su primera comedia, titulada Una mujer generosa, y en el transcurso del mismo año se publican sus primeros versos de corte romántico, Ternezas y flores, y 2 años más tarde, 1840 aproximadamente, otro libro de poemas, Ayes del alma. A continuación llegaría Doloras, obra que le convertiría definitivamente en un brillante poeta. Y ahora sí voy a leer el primer poema de Ramón de Campoamor. Este es de Ramón de Campoamor, Ternezas y flores. Agite placentera la risa veleidosa, como el aura ligera tus mejillas de rosa, descienda fugitiva por la serena frente, ya desperezca, esquiva, ya torne de repente, ya en fantástico vuelo vague en torno girando, ya dando tregua al duelo, huya y torne fugaz, fugaz pasando. Y después amorosa, lego que haya tocado, ya el labio colorado, ya la mejilla hermosa,
aérea, rutilante, como leve ambrosía venga a caer amante en lo más hondo al fin del alma mía. Este es uno de sus primeros poemas de corte romántico, como he dicho. A renglón seguido van apareciendo otros libros, pequeños poemas y humoradas, al tiempo que también comienza su escalada política, gobernador en diferentes provincias, diputado, senador, director general de la Beneficencia, consejero de Estado, en fin, todo un rosario de cargos políticos. Desde muy joven habría defendido Campoamor la idea monárquica y lo haría con absoluta fidelidad y compromiso político desde el momento que comenzara a asumir las consabidas responsabilidades. Con tanto ardor defendía el sistema monárquico que en una ocasión escribió algo que disgustó a la Armada, tanto que jefes del más alto nivel decidieron retarle en duelo, siendo elegido el capitán Juan Bautista Topete Carballo, considerado por sus compañeros de armas el más idóneo para defender con la espada el alto honor militar. Y es recto que acepta el también muy honorable Campoamor, llevándose a cabo con los más exigentes requisitos que en tales casos marcan las normas establecidas. Entre los testigos del ya mencionado duelo habría 3 altos cargos, generales, por supuesto. Campoamor sale claramente victorioso, hiriendo a su oponente, primero en una mano y por segunda vez en la frente, debiendo poner fin a la lucha, momento en el que Campoamor se apresura a abrazar al vencido capitán. Diferente, créanme ustedes, hubiera sido si sucediese, de haber sucedido lo contrario, que en lugar de ganar Campoamor, hubiera ganado el dicho capitán, porque este capitán, cuando recibió la primera herida, de una manera alocada, se fue hacia Campoamor con el ánimo de herirle de muerte. No ha sido así, afortunadamente. ¡Qué corazón tan grande! ¡Cuán ejemplo el de Ramón! Generosidad sin límites al servicio del honor. Era un corazón extraordinario, un hombre noble, valiente y noble, sin embargo. El mismo militar, años después, participaría en la célebre insurrección que arrojó del trono a la reina Isabel II. Como podrán observar, señoras y señores, la condición política de Campoamor sería siempre la lealtad y el hondo compromiso de hombre de honor para defenderla, incluso con el riesgo de tener que derramar su propia sangre, ya que una espada hubiera podido traspasarle el corazón. Se comentó que tanto él como el capitán habían sido luego 2 buenos amigos, algo que pongo en duda porque, como habrán escuchado en este párrafo que acabo de leer, el capitán ha contribuido precisamente a la insurrección para expulsar a la reina Isabel de España. En Alicante conocería y se casaría con doña Guillermina O'Gorman, una joven de acomodada familia irlandesa y afincada en la ciudad alicantina, y de cuya unión no había descendencia. Crecía y crecía el escritor y político, y lo haría con celeridad, eficacia y el orgullo del hombre que sin descanso va alcanzando las diferentes metas que responsablemente se propone, aún en el campo de las dificultades, especialmente en lo político.
pero él defendería con energía sus principios y compromisos adquiridos con el sistema existente de la época. En el año 1862 ingresa en la Real Academia de la Lengua Española y en el 84 es nombrado presidente del Centro Asturiano de Madrid, de este centro. 6 años más tarde se inaugura en Oviedo el teatro que hoy lleva su nombre, Campo Amor, habiendo contribuido notablemente en el nombre y construcción de dicho teatro el que fuera su gran amigo y también excelente escritor Leopoldo Alas, más conocido por Clarín. Zamorano de nacimiento, nació en el año 1852, falleció en el año 1901, por lo tanto murió joven, murió con 49 años. Y que en aquella época era concejal en el Ayuntamiento de Oviedo, hombre influyente y que, supuestamente, se ocuparía del Departamento de Cultura. También he de decir que a la inauguración de dicho teatro no asistiría el propio Campo Amor. Quede claro que no se debió a discrepancias personales, sino por asuntos puramente particulares. La obra del escritor asturiano se puede decir con satisfacción que es prolija, elegante y precisa en la mayoría de sus abnegados trabajos. En una palabra, un grande de las letras españolas y que hoy nos reunimos aquí para honrarle y escuchar palabras que hagan referencia a su condición humana y de gran maestría literaria. Voy a hacer un mini recuento, digamos, es lo mínimo que he entresacado de lo que es la historia de este centro asturiano de Madrid. Lo he resumido pues en unas cuantas líneas, lo mínimo con el fin de no robar tiempo a esta conferencia. El Centro Asturiano de Madrid, como bien ha dicho el señor presidente, se ha inaugurado el día 2 de octubre del año 1881. Es decir, sí, se inaugura en el año 1881 de Madrid con el nombre de Centro de Asturias. Fue la primera de asturianos. Fue la primera sociedad asturiana de este tipo que se constituía en el mundo y la segunda de las españolas, habiendo sido la primera el Centro Gallego de La Habana, hoy desaparecido. Y en el año 1884 es cuando accede don Ramón de Campo Amor a la presidencia de dicho centro asturiano, habiendo pertenecido previamente a la Junta, a quienes habían de alguna manera conformado el centro asturiano desde el año 1881, que lo constituían un grupo de personas desde un punto de vista cultural muy relevante, tengo entendido. Ha tenido el centro diferentes ubicaciones, pero siempre tratando de ir mejorando las sucesivas instalaciones, hasta llegar a este agradable, por no decir espléndido salón, en el cual hoy nos encontramos con una dirección actual formada por personas tan capaces que es digno de destacar por los logros alcanzados día a día con ideas, trabajo e ilusión, sin que nada tenga que envidiar a aquellos principios en los cuales haya participado el ilustre don Ramón. Pero hoy tenemos una dirección que está absolutamente a la altura y lo que queda sin ver todavía. Bueno, esto es una cosa mínima, ¿verdad? Un pequeño esquema, digamos. En el año 1800... Pero no es solamente la honesta disposición de rendir homenaje a un hombre que trabajó y creyó en lo que hacía,
pareciendo que en nuestros oídos retumbara su voz cada vez que leemos una estrofa de sus muchos y sentidos versos, algunas veces graciosos y socarrones, y siempre de un gran calado intelectual, sino obligación, en atención a un escritor que se volcó generosamente con tan fina y adiestrada pluma, y lo mejor que pueden dar de sí las tan sentidas voluntades humanas, y que, como diría San Juan de la Cruz, pasando fuertes y fronteras para que su nombre se escuchara y resonara en más de medio mundo, cual tesoro que reluce, aumentando su sano orgullo y el grato sentir de todos los españoles. Mas para que esto prevalezca, a pesar de que decimos tantas veces que el poeta no muere, es cierto que el poeta no muere nadie cuando se le recuerda. Y en este caso, como de poetas va hoy esta conferencia, habrá que decir, mas para que siga vivo el poeta con sus versos, deberemos recordarle con los cálidos eventos, este cálido evento que no somos muchos, pero con entusiasmo pues tratamos de rendirle este homenaje, de recordarle y no solamente recordarle, sino de prolongar su vida entre nosotros como poema, como poeta, para que no muera. Por eso hoy recordamos fervorosamente a don Ramón, para que no se ausente y permanezca aquí con nosotros, porque lo admiramos, queremos, y por su humanidad y talento, y porque necesitamos el alimento poético de sus sentidos y profundos poemas. Leo otro poema de don Ramón. Genio infeliz, genio de Leopardi, genio infeliz, en su postrer momento, a su amiga muerte le decía, dame la nada, esa región vacía en que no hay ni placer ni sufrimiento, donde se halla la vida está el tormento, dame paz en la nada, repetía, y mata con el cuerpo el alma mía, esta amarga raíz del pensamiento, al oírle implorar de esta manera, consolando al filósofo afligido, la muerte le responde, espera, espera, que en pago de lo bien que me has querido, mañana te daré la muerte entera y volverás al ser del que no ha sido. Su debilidad por la monarquía desde el Partido Conservador habría sido siempre de auténtica garantía, sin titubeos o quebrantos que le hicieran tambalear. Era, además, amigo personal de la reina, muy amigo de la reina, lo que le anima a dedicarle algunos poemas, manifestando al mismo tiempo el más puro y caballeroso orgullo del deber. Escribió aproximadamente una docena de obras teatrales, de las cuales más de la mitad habían sido representadas. También una novela, aunque en tal terreno no haya tenido continuidad, pero reconozcamos que en todo lo que escribió parece llevar el sello de su innata condición de poeta. Tales sentimientos y cualidades habrían sido la rampa de lanzamiento en su trabajo literario y un oasis de descanso que le permitiera pensar, cachazudamente pensar y crear con el mejor de los estilos los versos que posteriormente quedarían grabados para siempre en los sensibles corazones de tan numerosos lectores. Fábulas, doloras, humoradas y todo de indudable categoría, pensador profundo que con asombrosa facilidad toca y conmueve las fibras de las más variadas sensibilidades.
mas no solo para deleitar, sino para educar y enseñar a pensar cada vez que leamos algunas de sus líneas, pareciendo que nos invita a hacerlo despacio, lentamente y activando con calma y precisión todos nuestros sentidos, algunas veces adormecidos y ausentes. Técnica, estilo y maneras diversas, ya que en su poesía están presentes una buena parte de los diferentes modelos con los que llevará a cabo la composición de los versos. Escribiendo, hablando, observando, estudiando con cálculo matemático y profundidad filosófica. No me hagan caso. Es que soy un sentimental y agradecido por cuanto oigo, veo y me llega a través de las personas ilustres, razonamientos procedentes de mentes generosas e intelectualmente distinguidas. Y esto es lo que pasa con don Ramón. A mí me ha ocurrido con don Ramón que siempre lo he visto como si fuese mi maestro de escuela, de mis años infantiles, como luego les contaré. Tan universal y de todos ha querido ser el insigne escritor, que en ningún momento hace distinción de asturiano, aunque a veces su corazón le llevase a la quebrada tierra asturiana, a sus litorales, a sus minas, arboledas y verdes praderas, pero él ha preferido ser plural, identificándose con pueblos y personas de todas partes, bien folclórico, político o llana y sencillamente literario. Pero ¿cómo no se iba a acordar de los bellos paisajes recorridos en su infancia y adolescencia, y también posteriormente, ya que eran frecuentes los desplazamientos a su Navia preciosa y tantas veces añorada? ¿Cómo no lo iba a recordar don Ramón? Seguro que con los ojos cerrados vería con el pensamiento los frondosos hayedos, profundos desfiladeros y las altas montañas. Y cómo no, también se acordaría del aroma de manzanas, una sidra en el lagar y sus recorridos por praderas, cañadas y grañas. ¿Cómo no iba a recordarlo don Ramón? ¿Cómo no vamos a recordar nuestros orígenes, allá donde hayamos unos y otros nacido y vivido? A mí también me ocurre en algunas ocasiones, a pesar de este Madrid admirable, que me acogió y que lo amo con ternura, y que por ventura lleve en mi pecho imagen y sentimiento de mujer madrileña. Pero Asturias, pero cuando paseo o me detengo a tomar un café, si oigo hablar de Asturias o con acento asturiano, de inmediato torno la mirada. Y no digamos si escucho Patria Querida, o la canción del abuelo allá en la mina. Más aún, si por casualidad oyera a alguien hablar de Xuanón de Cabaña Quinta, el matador de los 100 osos, él los llamaba desde el exterior, retándoles a una vigorosa lucha que, afortunadamente, siempre habría sido ganada por el osado y experimentado cazador. Asombroso, ¿verdad? Asombroso. El que fuera amigo de reyes y ministros. Tanto era así que las puertas de los despachos siempre se abrirían de par en par a tan peculiar personaje. Aunque, acaso, se presentara calzado con escarpines y madreñes. Por eso,
aunque sea un acento de bable con mezcla de gallego, que es lo que se habla en la zona más rural y próxima de donde naciera tan distinguido como clarividente personaje, siempre presto atención y siento, lo confieso, escalofrío y cierta dosis de nostalgia. Pero quede claro que a pesar de que se habla el bable, también se habla por todos aquí conocido, castellano. Aunque el bable a mí me gusta escucharlo, me gustaría hablarlo, lo hablo mal, lo entiendo, lo leo, pero me gustaría desde luego. Pero sigamos ocupándonos de Ramón de Campoamor, que es la estrella que hoy nos ocupa, y recordar de él un detalle aleccionador. Y es que, a pesar de sus múltiples ocupaciones, con 60 años ya cumplidos, empezaría a estudiar farmacia, cuando seguramente se careciera de las posibilidades que hoy se nos brindan. También recordar su colaboración en diferentes medios periodísticos y hacerse cargo de la dirección del periódico El Estado en el año 1855. No hay duda, señoras y señores, que se trata de un hombre culto, muy culto y reconocido en el ancho y largo mundo, aunque, como ocurre con otros, no se le dedique la atención que en mi modesta opinión se merece y que sin embargo con frecuencia se le priva de ello, como se les priva a otros muchos que se nos olvidan. Por eso tenemos que celebrar estos eventos para que no se nos mueran, para que no se nos olviden, para que estén presentes y despierten en nosotros las ansias de conocerles mejor a través de sus magníficas lecturas. Muchas gracias, Andrés. Y no todo serían flores para el gran escritor, ya en el último tramo de su vida como poeta. Así como al principio y la mayor parte de toda su trayectoria literaria, habría sido gratamente reconocido y trasladado a los lugares preferentes de los grandes. Finalmente surgirían lobos, perseguidores que le atacaban sin piedad, tratando ahora de empujarle de lo alto a la tenebrosa hondonada, probablemente generado por la envidia de unos y el desconocimiento crítico de otros. ¿Quién sabe? Habrá habido de todo. Envidias, desconocimientos, tantas cosas habrán contribuido a que se le tratara de defenestrar. Cuán desagradable al abrir los periódicos de la mañana y ver en la portada su imagen, seguida de una crítica feroz y desajustada con arreglo a los merecimientos del hombre honesto y capaz de llevar a buen puerto sus excelentes trabajos, además en los diferentes campos, no solamente en la parte poético-literaria, que es para mí la más importante, sino también en lo político y, por supuesto, en lo desarrollado. Literatura es, claro está, en la Real Academia de la Lengua. Pero el cachazudo autor de inteligentes y sentidos versos permanecería en calma, sereno y plenamente convencido de que muy pronto las aguas volverían a sus cauces y que la gran realidad sobreviviría a la sinrazón y despropósito de quienes quisieron erosionar la magna obra que con auténtico entusiasmo
inteligencia habría ido creando cual joya que resplandece como los rayos del sol. Así, Ramón de Campo Amor y Campo Osorio no solo habría recuperado la corona que intentaran pisotearle, sino que habría superado los peldaños con anterioridad recorridos, y siempre con la entrega y reconocimiento de gran literato, apareciendo su nombre escrito con letras gigantes y duraderas, las que, al leerlas, uno quisiera tomarlas en la mano y quedárselas para siempre, cual tesoro que al más exigente le haría sentirse feliz al tenerlas y comprobarlas una y otra vez. Señoras y señores, al escribir esta conferencia, me he ido acercando con entusiasmo y sentimiento al escritor tierno y amable, el que sabe atraer a sus lectores, para que nos quedemos a su lado y leamos como si escucháramos las sonoras, firmes y eruditas palabras del poeta, que todo lo acapara y deposita en su corazón para posteriormente mostrarnos el secreto del saber de manera sencilla, atractiva y cariñosa, dejándole al lector el más ennoblecido y hondamente satisfecho cuando visito el Parque del Retiro. No puedo evitar acercarme a su monumento, quedarme allí bastantes minutos y dar vueltas y más vueltas en torno a tan extraordinario personaje de las letras. En dicho parque también el poeta permanecería largas horas meditando y escribiendo poemas a la sombra del árbol frondoso o paseando pausadamente para disfrutar del paisaje en mañanas soleadas y tardes plácidas y tranquilas hasta la aparición de las primeras estrellas. El monumento de Campo Amor en el Retiro es una maravilla, rodeado de unos jardines magníficos. Concretamente enfrente de su monumento hay un jardín, son todas rosas, una rosalera preciosa. Allí está representado también el gaitero de Gijón y también otro poema extraordinario, divertido pero profundo, que se titula «Quien supiera escribir». Ese poema, recitado por magníficas rapsodas, como yo se lo he oído a Soledad Martínez, aquí presente, que es nuestra presentadora de las noches poéticas de este centro asturiano, justamente haciendo pareja con José Vélez, no recuerdo mal. Una maravilla, una delicia escucharlo. Cuando hay buenos rapsodas y hay buenos poemas, es un auténtico placer escucharlo. Enhorabuena. Soledad, yo lo recuerdo porque esto se dio precisamente en la casa de Soria, en la carrera de San Jerónimo, si mal no recuerdo. Y aquí también. Gracias, José. Hombre socarrón y gracioso, bueno e inteligente, ávido de sumar conocimientos cada mañana, cuando al despertarse escuchara el canto de los pájaros, contemplara el brillo del rocío en las praderas y gozara con el atractivo sonido de ríos y arroyos, respirando el aroma que se desprende de las flores y plantas que los circundan. Un intelectual que, aun siéndolo sobremanera, sabría reconocer los propios errores humanos que a todos alcanzan, pero a don Ramón no le sonrojaba reconocerlo
y autocriticarse y corregirse si así lo exigieran determinados hechos y situaciones por las cuales hubiera pasado y no quedase totalmente complacido de lo dicho y hecho en este caso. Voy a leer, tiene sus principales poemas, por supuesto, son poemas largos, auténticas obras de arte. El tren expreso, una maravilla, el drama universal, Colón. El licenciado Torralba, esta tarde estuve leyendo un poquito. El gaitero de Gijón, conmovedor. Solamente voy a leer 3 estrofas del gaitero de Gijón. Lo hago por 2 razones obvias. Una de ellas, para no prolongarlo en exceso y no robar tiempo a lo que es en sí la conferencia, aunque los poemas de don Ramón siempre contribuyen a fortalecerla, pero también porque son de un gran sentimiento y no quiero leer más allá de 3 estrofas en este día que me he venido aquí a, naturalmente, tratar de darles satisfacción a todos ustedes. Ojalá lo consiga. Ya se está el baile arreglando, y el gaitero, ¿dónde está? Está a su madre enterrando. Y vendrá, pues ¿qué ha de hacer? Cumpliendo con su deber, verle con la gaita. Pero ¿cómo traerá el corazón? El gaitero de Gijón. Pobre, al pensar en su casa toda dicha se ha perdido, un llanto oculto le abrasa, que es cual plomo derretido. Mas, como ganan sus manos el pan para sus hermanos, en gracia del panadero, toca con resignación el gaitero de Gijón. No vio una madre más bella la nación del sol poniente, pero ya una losa de ella le separa eternamente. Gime y toca, horror sublime, mas cuando entre dientes gime, no bala como un cordero, pues ruge como un león, el gaitero de Gijón. ¿Cuándo descansaba don Ramón? Solamente su obra literaria consta de 8 tomos. Creo que no estoy equivocado. Si lo estoy y alguno considera que no es así y me corrige, le estaré sumamente agradecido. Lo que nos ilustra y da idea de tantas y tantas horas de dedicación. Sin embargo, nunca le quedarían pendientes sus deberes en el cumplimiento de los altos niveles, encargos que le tocara o debiera tener que asumir. ¿Me equivoco al hacer mención de tan voluminosa y luminosa obra? Si así fuera, pido perdón. Y es que el gran escritor no solamente escribió poesía y teatro, sino que se ocuparía de otras materias, tales como historia de las Cortes Reformadoras, discursos parlamentarios, polémicas con la democracia, filosofía de las leyes y un muy largo etcétera, lo que supone un número elevadísimo de publicaciones. Podemos calcular unas 70 publicaciones en total. Quiso ser sencillo y lo consiguió fácilmente, a veces contra viento y marea, y a que alguien pareció estar interesado
en colocarle la etiqueta de poeta burgués. Puede que asociándolo con sus cargos por sus cargos y particular oleada economía. Pero no es cierto. El poeta ha querido y sabido conseguirlo con la dignidad que lo hace quien quiere ser de todos sin distinción. Y estando en los diferentes escalones que las circunstancias le fuesen exigiendo en el transcurso de toda su andadura. No ha sido Campoamor un escritor que tratara de llevar a cabo esta o aquella costumbre o tendencia. Nada de eso. Siempre había sido Ramón, un escritor sin complejos ni temores. Y aunque se haya dicho o pensado que se pareció a este o a aquel, más bien cabe pensar que se trate de puntuales coincidencias, algo que les ocurre a muchos de los autores, no solamente a los autores que escriben, a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Bueno, pues hablamos el mismo idioma y que por lo tanto en cualquier redacción que llevemos a cabo, pues es muy fácil utilizar palabras idénticas, a veces incluso pequeños textos que pueden coincidir de manera plena, especialmente en algunos de los asuntos a tratar. Esto es común, y como no, pues en poesía ocurre lo mismo, ocurre que a veces se utilizan palabras exactamente iguales, aunque a veces pueden ser para diferente significado, pero en definitiva son las palabras de nuestro rico idioma castellano. Admiraba Campoamor a sus colegas de manera respetuosa, pero él posee diferente pluma, porque también piensa distinto, y aunque poeta considerado castellano, parece como si caminara en solitario por particulares y distintas veredas, ya que su poesía resulta tan sobria como delicada, profunda y sin alardes. Siendo yo aún muy niño, me parecía que don Ramón de Campoamor, por eso repito tanto lo de don Ramón, debía ser un personaje muy importante. Su nombre sonoro y agudo me lo presentaba poderoso cual voz que retumba en los valles, y su apellido me inspiraba bondad y ternura. Recuerdo como con 7 años, en mis libros de lectura, me entusiasmaba encontrarme con una fábula o algún cortito poema que pronto me aprendería de memoria. ¿Se me oye, perdón? Muy bien. Naturalmente, se trataba de las apreciaciones de un niño que aún no entiende de valores que vayan más allá de lo puramente agradable y sin poderlo explicar. Sin embargo, me gustaba aquella lectura y el nombre del autor. ¡Oh, qué tiempos infantiles! ¡Qué maravillosos recuerdos! Cómo lo recordaba también, lo recordó tantas veces Unamuno cuando decía: devuélveme a aquellos tiempos cuando vivir era soñar. Se refería precisamente a los tiempos infantiles que a todos nos ha tocado vivir. Naturalmente, se trataba de las apreciaciones de un niño, como he dicho. Sin embargo, me gustaba aquella lectura y el nombre del autor. Como aquel niño que ávido pasaba páginas en busca de un poema, me complace y enternece el reencuentro con la infancia y el bonachón y tierno Campoamor, personaje que me inspiraba confianza, admiración,
cada vez que pronunciaba o recordaba su nombre, pareciéndome un superhombre entre los muchos que yo alcanzara a pensar. Y Campoamor es que me parecía en sí un apellido que debía ser de un hombre muy bueno, extraordinariamente bueno. Campoamor, yo decía para mí. Y voy a leer dos poemitas de los que yo leía precisamente en esos momentos infantiles en algunas de mis lecturas. La condición, un poema cortito de un grandísimo significado. Verán, al regresar del Otero, lleno de gozo y cariño, les dio a una niña y un niño 2 pájaros, un cabrero. Dándole un beso primero, la niña al suyo soltó. Al pájaro que quedó no se le pudo soltar porque el niño, por jugar, el cuello le retorció. He aquí la diferencia entre una niña amorosa que tiene un pajarito en la mano, que lo adora, que lo quiere, que lo querría tener en su corazón, pero reconoce que ese pajarito necesita volar, necesita vivir, y que si lo tiene mucho tiempo en la palma de sus manos y sujetándolo con sus dedos, el animal se moriría, se asfixiaría y le dio la libertad. Sin embargo, el niño hizo todo lo contrario, avaricioso. Quiso jugar, seguir jugando, no pensó en que aquel pajarito debería volar. Ha podido más la avaricia del niño por jugar que el sentimiento para que el pajarillo libremente volara. Es un poema muy profundo, yo creo que desde entonces para mí es algo muy especial la mujer, siendo niña y siendo adulta como mujer, de tantas que tengo el honor de tener aquí esta tarde, sin menosprecio para los hombres, que los hay magníficos, magníficos hombres. Pero la mujer, creo que en determinados momentos ha desempeñado sensibilidades que están por encima, y agudezas que están por encima de las del hombre, y en aquel momento así lo demostró aquella niña, que preciosamente soltó a su pajarito para que volara. Este otro, cortito. A un monte una vez subí, y de cansado me eché, mas luego que lo bajé, de cansado caí. Déjame ambición, aquí, hasta morir descansando. ¿Qué ganaré ambicionando? Si cuanto más suba, entiendo que me he de cansar subiendo y me he de caer bajando. Era un filósofo profundo, don Ramón de Campoamor, un grandísimo poeta, un grandísimo filósofo, un auténtico pensador, es decir, sabía lo que decía y decía lo que convenía decir. Seguramente que el simpático e inteligente Woody Allen, al acercarse al Teatro Campoamor en Oviedo, preciosa ciudad, y si antes no había leído su obra, puede que haya intentado averiguar quién y cómo era el personaje de nombre tan sonoro. Estoy seguro de que alguien que le acompañara le habrá dado certera y cumplida respuesta y que lo haría más o menos en los siguientes términos. Fue un hombre polifacético, inteligente y sincero, político, académico, gran escritor de teatro y, sobre todo, un extraordinario poeta. A través de sus versos manifestó cuanto sintió y pensó, cuanto vio y vivió, sin temores o dudas que le hicieran vacilar. Limpio de corazón,
quiso y supo cantar sin temores las verdades del hombre cabal, razones filosóficas y profundas de un gran pensador. Señoras y señores, fue Ramón el personaje pragmático y particular, dueño y responsable de sus actos, inquieto investigador en los diferentes campos de su denso entramado cultural, siendo sus versos, eso sí, el vehículo perfecto de conocimiento y honda expresión literaria. Voy a leer solamente 2 estrofas, la primera y la tercera, de un poema muy conocido y muy interesante, Las 2 linternas. De Diógenes compré un día la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía cuanto hay de ser o no ser. Blanca la mía parece, la suya parece negra, la de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y paso a la tercera. Como al revés contemplamos y hoy él las obras de Dios, Diógenes o yo engañamos, ¿cuál mentira de los dos? ¿Quién es en pintar más fiel las obras que Dios creó? El cinismo dirá que él, la virtud dirá que yo. Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y paso también, las he cogido al azar, unos versos, unas humoradas, se llaman humoradas, pero no es que haya escogido las mejores, no, sino al azar 6 u 8 con el fin de leérselas a ustedes para tener un conocimiento más aproximado del diferente poemario de don Ramón. Te sueles confesar con tu conciencia y te asuelves después sin penitencia. ¿Te es infiel? No me extraña. Yo adoro la esperanza, aunque me engaña. La amé el año pasado y hace ya un siglo o 2 que lo he olvidado. El amor que más quiere, como no viva en la abstinencia, muere. Busqué la ciencia y me enseñó el vacío. No tengáis duda alguna, felicidad suprema no hay ninguna. Te pintaré en un cantar la rueda de la existencia, pecar, hacer penitencia y luego volver a empezar. Pues bueno, y seguimos, estoy terminando ya, afortunadamente para ustedes. Cualidades que le permitieron el reconocimiento de autores diferentes a él, tales como Bécquer, Rubén Darío, los hermanos Machado y otros, que también sabrían valorar y admirar el realismo y categoría del escritor asturiano. No ha habido importantes altibajos en la carrera literaria de don Ramón, aun considerándolo una posibilidad bastante común entre la mayoría de los escritores.
entrar en situaciones difíciles o diferentes que por un tiempo suponga cansancio o cambio en su trayectoria. Pero Campo Amor resiste el paso del tiempo con la casi absoluta regularidad, sin que se produzcan cambios notables que le hicieran dudar o poner en entredicho su talento y seguridad. No parece que el poeta asturiano haya pensado en un paréntesis para la reflexión y el descanso. No lo hizo porque no percibió tal necesidad. De lo contrario, seguro que lo hubiera hecho, sin que debiera continuar desarrollando sus trabajos con el riesgo de posibles imperfecciones. Caminaría el poeta con capa de acero frente a dificultades tormentosas que con inesperada frecuencia se le presentaban, perfectamente pertrechado cuando le azotara el vendaval de críticas y envidias sin sentido, dando siempre las más severas muestras de seguridad y cordura, cual fortaleza del hombre, confiado, seguro de sí mismo y convencido. Pero pasa el tiempo, suman los años, nada es eterno y el escritor y político deberá replantearse el futuro de manera radicalmente diferente en lo que ya sería el tramo final de sus días. La salud se le iba quebrando sin retorno, como consecuencia de la penosa y progresiva enfermedad reumática, a la que también se añadiría la ausencia de su esposa, fallecida el 20 de noviembre de 1890, es decir, 11 años antes que él. Campo Amor, a pesar de no haberse definido nunca públicamente respecto al lugar de descanso después de su muerte, ahora sí parece dar claras muestras de sentimiento y cariño por la capital del reino, queriendo que sus días terminaran en un Madrid que, siendo aún muy joven, le recibiera con respeto y admiración, tendiéndole una mano cariñosa y el abrazo posterior. En Madrid trabajaría incansablemente en los diversos asuntos de Estado y escribiría día y noche, según circunstancias y necesidades que se lo demandasen, sin dejar de asistir a reuniones de diferente signo, especialmente políticas y culturales. A la Real Academia de la Lengua también acudiría según las necesidades. Claro que amaba Madrid, lugar que llevará siempre impreso en su corazón, y Madrid sería testigo de su último suspiro, justo como él quiso que fuera, ya que era sabedor del galope veloz e irrefrenable, motivado por la enfermedad que le iba paralizando y golpeando con dureza su ya débil y dolorido corazón, para anunciarle, sin palabras, que se acercaba la hora. Todo lo asume el poeta con entereza, amparado en la fe que da fuerza y esperanza, pensando en un mundo diferente, ya sin llanto, penas ni dolor, tomando la decisión de no moverse y esperar. Y aunque sus medios influyentes y sólida economía sí se lo hubieran permitido, no solo morir en Navia, su villa natal, sino como última voluntad, ser trasladado una vez que se produjera su muerte en Madrid al dormitorio eterno, en un rinconcito de su inolvidable Asturias del alma. Pero él quiso quedarse en Madrid, para ya dormir siempre el sueño de la paz a la sombra de los cipreses madrileños, habiéndose disculpado antes con Asturias y los asturianos,
diciendo: aunque mi cuerpo se quede en Madrid, mi amor por la tierra que me vio nacer ha sido siempre firme y verdadero. A la que ofrezco solemnemente una parte de mi entrañable corazón. ¿Cómo no acordarse o cómo olvidar su navia querida, navegando en una pequeña embarcación, bañarse en el mar, pasear por la playa y compartir con chicas y chicos de su edad y entorno bailes y reuniones? ¿Y cómo no recordar las maravillosas arboledas y jardines en primavera? ¿Cómo no verse contemplando las olas, apoyándose en un árbol o en la mohosa y verdosa roca cual balconada sobre el mar? ¿Cómo no verse en las altas mesetas y observar con entusiasmo el galope brilloso de los caballos asturcones en algunas de sus excursiones? Cuantos le conocemos a través de su obra, también le recordamos y recordaremos siempre con entusiasmo y el máximo respeto. Poeta grande. La poesía sería para él un volcán de sensaciones, remanso de descanso y felicidad. Estoy convencido de que don Ramón, honrado y sabio, ya al final de sus días, y repasando mentalmente su obra, se habrá sentido plenamente satisfecho, aun teniendo que, en determinados momentos, tal como ya se ha dicho en párrafos anteriores, el haber sufrido los dardos de la sinrazón que le hiciera entristecer. En este momento me lo imagino sentado y meditando en su sillón, con el bastón de bambú en la mano, cual autoridad que está seguro de lo que dice y hace, y lo hará de manera sencilla, como si estuviera jugando, pero haciendo que rotara dicho bastón, unas veces girando a la derecha, en otras a la izquierda, retomando todo un pasado y contemplando mentalmente las maravillas vividas, para ya quedarse tranquilo, descansado y sin remordimientos que hiciesen peligrar la paz que le proporcionara el hermoso y denso trabajo de tan fructíferas y frescas primaveras. Pero el tiempo corre con celeridad y en el corazón del poeta también se instalan nubes de tristeza, aunque con resignación observara cada puesta de sol y los pensamientos revolotearan en su cabeza como alas de golondrina. Mas nunca cambiarían en él los gestos de sus limpios y elegantes modales. Es algo de lo que no se sentiría ausente don Ramón: sus modales, su caballerosidad, sus particulares exigencias ante sí mismo como un auténtico caballero. Rubén Darío sería uno de los últimos entre sus numerosos amigos en visitarme, cuando lo hizo, el ilustre escritor, y recibía el alimento que su enfermero le administraba con una cucharilla, momento en que el gran amigo se quedara impactado al contemplarle en semejante deterioro, pero, a pesar de todo, aún mantenía la compostura y excelentes maneras de su enorme señorío. Señoras y señores, el día 11 de febrero de 1901 fallece,
a los 83 años de edad, siendo inhumado en la Sacramental de San Justo, en Madrid, acto que se llevaría a cabo con todos los honores que corresponden a los hombres ilustres. En una ocasión, hace ya algunos años, he ido a visitar personalmente su tumba. Era una mañana gélida del mes de febrero, pero allí pude meditar. Lo hice largamente, sintiéndome dichoso de estar frente al hombre que, siendo yo un niño, me entusiasmara. Está enterrado con su esposa en una zona considerada de hombres ilustres. En torno a él también descansa Larra y otros grandes de las letras españolas. El panteón, con el paso del tiempo, se ha ido deteriorando, pero a escasos metros aún se conserva en muy buen estado una pequeña capilla con el nombre de Familia de Campoamor. Pero ya no le llevan rosas frescas. Cuando le vuelva a visitar, es mi intención, le llevaré 2 rosas, una para él, la otra para su esposa. Después de su muerte, no le faltarían flores durante muchos años. Y se dice que las mujeres andaban todas revolucionadas por él, y que las hijas de dichas mujeres continuarían cumpliendo con la promesa de adornar su tumba con las más preciosas flores. Pero ha ido pasando el tiempo y, claro está, en su capilla ya no se respira el aroma de las recién cortadas rosas. Era don Ramón, hombre portentoso. Era del poeta una voz pausada, la palabra firme y un mirar sin pausa. Todo se paraba, todo estaba quieto, nada de reproches, todo en un silencio. Era su palabra, ademán y gesto, proceder sin burla y un sinfín de ejemplo. El del hombre bueno, atento y sin cuento, fiel enamorado cual del aire el cuervo, de un sentir humano cual el mismo aliento y que se percibe solo con su gesto. De su querida Navia relató con entusiasmo, de su río escribió con ternura los versos salidos del alma. Fue el río para él caudal de inspiración y pureza, que al contemplarlo, casi extasiado, se quedara una y mil veces viendo las aguas correr hacia un mar inmenso y maravilloso. A sus oídos llegaría el murmullo cual palabra que invadiera su corazón enamorado. Sensaciones que le hicieran temblar de emoción, reír y llorar, pensar, siempre pensando, pensando, pensando. Me quedan solo 2 páginas, señoras y señores. Un poquito más de paciencia, unos minutos nada más. Buscamos de estas 2 páginas, en la primera, el perfil
de Ramón de Campoamor. Lo buscamos con una prosa poética, sin medida. Entonces ustedes pueden considerarlo un poema libre, verso libre, sin medida, o simplemente, bueno, pues simplemente una lectura más. Perfil de Ramón de Campoamor, así lo titulo. Con facilidad, sigilo e inteligencia, ordenaba el poeta lo encontrado, fruto de sus finos pensamientos y la luz de su mirada. Sentado a la orilla del camino, paseando por la ciudad o recorriendo los campos, supo el noble don Ramón acumular información que al anochecer convertiría en un bello poema. Un poema de verdades, un poema de cariño, un poema de alegría, un poema de tristeza o un poema de esperanza, mas siempre con amor. Con sus humoradas navega el poeta por los mares, cruza bosques y campos, aldeas y ciudades, y en su poderosa mente y corazón encendido también lleva una dolora que gustoso plasmaría con arte y entendimiento. Cuando el poeta hablaba con su voz pausada, la palabra firme y un mirar sereno, todos le escuchaban y se quedaban quietos, quietos y en silencio, con mirada fija y control de aliento. Su fama no es de mentira, sus maneras un ejemplo, pensamientos de hombre bueno, universal, sin cuento. Cuando se fue, a cada lector le ha dejado un trocito de su corazón impregnado en cada verso, estrofa o poema, y en cada humorada puede que una carcajada de placer o una lección de profundo sentimiento. De su querida Navia habló con entusiasmo y escribió versos amorosos salpicados con agua del río cuando en sus orillas se sentaba. Lugar de inspiración y pureza que, al contemplarlo, ensimismado se quedaba viendo sus aguas correr siempre en la misma dirección. A sus oídos llegaría el murmullo cual palabra que calara en el corazón, en su corazón, sensación desconocida que le hiciera temblar y vivir las emociones. A la sombra del árbol florido lloró y rió en los momentos de brillante inspiración que le permitiera escribir tan bellos como sentidos poemas de amor. La piedra blanca bañada por el discurrir de las aguas sería para don Ramón peldaño seguro cuando sobre ella pisara, calzado o descalzo, para alcanzar la otra orilla. Testigos lo fueron los altos alisos, la noche y el día, las tardes sombrías envueltas en niebla, y su pluma canción escribiera. Bendito río de Navia, bendita la niebla cual manto que cubre el bosque y pradera, reflejo y memoria de insigne poeta, que con dulzura y sin tregua le quiso cantar canciones eternas. Ya voy con el final. Es un poema con rima. Les diré, el título de este poema lo tengo desde su tumba. Al lado de su tumba, pues he pensado el título y por cuyo título y con la ayuda de unas horas después de haber llegado a mi casa, he escrito el poema. Y les diré cómo surgió el título. Y es que
como es natural, está rodeado de cipreses. Era invierno y había muchos pájaros, especialmente gorriones. Pero los pájaros en invierno no cantan con la alegría que lo hacen en la primavera o verano. Especialmente algunos que incluso en el invierno tienen el don de estar calladitos. Tal es el caso del mirlo. Pero incluso los demás no cantan con alegría, más bien pían. Pero los gorriones, que son los más inquietos, son los que más se mueven y no callan. Y entonces yo pensé, que canten también los pájaros. Y este es el título de este poema que les voy a leer. Pero también quiero hacer un anticipo de la última estrofa de este poema, porque es que cerca de Navia, a pocos kilómetros, hay un pueblo precioso entre arboledas que se llama Taramundi. En ese pueblo es donde se fabrican las navajas clásicas asturianas y otros muchos objetos. Pero además allí hay un molino hidráulico que lo tenían ya los romanos con un martillo, repito, hidráulico para laminar el hierro, y cuyo martillo hace unos años que yo estuve allí aún funciona, se le hace funcionar. Quizás no con la misma precisión que lo hicieron los romanos, pero funciona. Y por eso en la última estrofa hago alusión a este martillo. Y si no lo digo dirán ustedes, pero qué tontería de estrofa. Así que por eso lo anticipo. Y empiezo con el poema. Alrededor de tu tumba crecen los lirios y nardos, y una dócil avecilla se aproxima a contemplarlos. Los gorriones te visitan y lo hacen entusiasmados. Sus plumas recoge el aire y éste te las va dejando. Y volando todos juntos, prestos llegan a tu lado. Se posan sobre la losa, cual si estuvieran volando. Y cuando llega la noche, noche serena y sin llanto, se posan, noche serena y sin llanto, hasta los vientos se calman y flor se queda en letargo. Descansa la mariposa y luna sigue alumbrando, y en la copa del ciprés el palomo está soñando. Junto a tu tumba se abren los pasillos floreados, ángeles pasan por ellos y a ti te siguen velando. Y tu dormitorio eterno, lugar de paz y descanso, se va cubriendo de pétalos de los nardos. A veces, algunas veces, los vientos llegan silbando y musas de todas partes te llevan bellos regalos. Te ofrecen tiernos poemas y aromas de los naranjos, de las tierras levantinas que fueran gratos remansos. También se escucha una lira en las noches de verano, una gaita la acompaña y Asturias está cantando. La luna alumbra tu tumba y las musas en sus manos te llevan ramos de rosas con rocíos impregnados. Algunas recitan versos, las otras están rezando,
todas las aves escuchan y un ángel llega volando. Es tu morada la paz, de Guillermina el descanso, y las altas arboledas conforman bello espectáculo. Que tu estancia sea siempre lugar para no olvidarlo, repleto de pensamientos llevados de todos lados. Cantemos, cantemos todos, que canten también los pájaros, y así Campoamor se alegre de oír el mundo cantando. Aromas haya en su tumba, los del espliego y el sándalo, y que las gaitas se escuchen tocadas por asturianos. Y el rogallo en el bosque, que no se baje del árbol, para mejor contemplarle cual un tesoro encontrado. Y en Madrid cuando anochezca, que ya no canten los gallos, que las fuentes corran todas y se oigan los contrabajos. Y que tú escuches, Ramón, las campanas repicando, y del mazo en Taramundi ecos te sigan llegando. Muchas gracias. Decíamos al principio que esta casa, en dinero no, pero que es una casa rica porque tiene muchos valores, y acabamos de tener una muestra importante de ello. Bueno, mañana aquí hay una obra de teatro, una hermosa comedia que representa el grupo de teatro de la casa, el grupo Señaldá. Señaldá, los que no sepan asturiano no saben lo que quiere decir, es añoranza. La obra es preciosa, os va a gustar, el que quiera venir no se va a aburrir y me lo va a agradecer. A las 7:30 de mañana. Bueno, hoy parece, si nos acopla un poco, parece que estamos en el martes de la poesía. Se nos han incorporado con el tren en marcha Soledad, con su marido Romualdo, tenemos a Miguel, estaba por aquí Isabel, está ahí el profesor, en fin, hay muchos poetas y rapsodas que nos deleitan aquí los martes de la poesía. Y para ejemplo de poeta, hoy, pues qué mejor que hablar del gran poeta que no diserta, declama. Esto es así, es una gloria escucharle. Don José, el señor Rey, es un prolífico poeta, tiene muchas obras publicadas. Yo, así como a título de ejemplo, me he tomado nota de 3 de ellos, de Buscando Remansos, con 371 poemas. A la luz del alba, 361. Y Sonríe a la vida, 421. En fin, no se aburre. Es un poeta que yo creo que no duerme haciendo poesía. Y bueno, ahora mismo nos acaba de regalar esta conferencia, que vuelvo a decir que no nos la ha leído, no ha hablado de ella, sino que la ha declamado. Enhorabuena. Muchas que nos gracias, querido. siga regalando. Eres muy generoso conmigo cada vez. No sé si quieres decir alguna cosa. No, la verdad, darles las gracias. Pues muchas gracias a todos. No os olvidaré, os llevaré siempre en el corazón a todos y cada uno de vosotros. Habéis sido muy generosos porque hace calor, porque ya hay vacaciones y porque la verdad es una hora que cuesta salir de casa, teniendo en cuenta
estos 40 grados que tenemos que soportar hoy en Madrid. Por lo tanto, doble mérito por parte de todos ustedes y doble agradecimiento el mío. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora muchos reflexionamos que Campoamor no es solo un teatro, es algo más. Bueno, pues ya lo ha dicho el señor Rey, gracias por estar y que nos veamos pronto. Y no olviden, mañana que hay una bonita obra de teatro. Les va a gustar lo que venga. Gracias por estar. Vosotras también, ¿qué tal? Sí, sí, Hola Bernardo, ¿qué tal? Qué buena amistad. Voy a Me ausento porque estáis esperando hace más media hora. Señor maestro. ¿Es una tarjeta para venir el 27? Gracias. Encantado de haberle conocido. Uno que me gusta mucho. Hacemos una cosa. ¿Quieres hacer una cosa? Si lo dedico en mi casa tranquilamente,